Continuamos en Noticiero 9 Federal Medianoche, aquí en la pantalla de Canal 9 a través de Radio Nordeste, y es momento de hablar con nuestro habitual columnista de todos los jueves, el señor Alberto Medina Méndez. Con él vamos a tratar un tema que interesa y mucho, más teniendo en cuenta para aquellas personas, para aquellos jóvenes que entre 16 y 18 años están terminando sus estudios secundarios y empiezan a pensar qué estudiarán, qué harán de sus vidas. Carreras del hoy y del mañana, carreras del futuro. A mis 18 años, Alberto, allá por el 2008, nos decían que el diseño gráfico era una de las carreras del futuro. Ese futuro llegó para los diseñadores gráficos, aunque todavía en su campo no se sabe bien cuáles son sus límites y tampoco cómo explotarlos para todos. Más o menos por ahí viene la mano la columna de esta noche. Carreras que se vienen en el futuro, carreras que hay que pensarlas hoy para mañana. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo estás, Guido? Muy buenas noches. Y sí, la verdad que es un tema muy en boga, sobre todo porque define, como bien decías, el futuro de mucha gente, y sobre todo también porque hoy conviven padres con hijos que vienen de experiencias distintas, ¿no? Nos preparamos en una época en la que estudiar en la universidad y buscar títulos de grado tradicionales, estudiar abogacía, medicina, ciencias económicas, arquitectura, era lo tradicional, lo clásico, y eran un poco las profesiones que te aseguraban el futuro. Lo que pasa es que el mundo ha cambiado, sigue cambiando, y entonces los desafíos hoy son otros, y muchos se preguntan para dónde va la cosa, qué habría que estudiar, cuáles son las carreras que en el futuro van a ser de alguna manera garantía de posibilidades de desarrollo profesional. Y hay un consenso bastante importante a nivel internacional respecto a que hay algunos parámetros que empiezan a ser mucho más fuertes que antes, particularmente aquellos que tienen que ver con la creatividad y con la relación entre las personas. Es decir, las profesiones que se imagina el futuro van a tener mucha más potencia, van a ser aquellas en las que necesitas tu cerebro para crear, para pensar cosas nuevas, para buscar nuevas formas, porque estamos, claro, está en tiempos de tecnología, y la tecnología va reemplazando de alguna manera las tareas mecánicas, y por lo tanto allí donde la mente no puede imaginar cosas nuevas, bueno, es muy difícil que crezcan oportunidades, ¿no? Entonces, la búsqueda de creadores, fíjate vos, por ejemplo, en estos tiempos de redes sociales y de tecnología y de uso digital para la actividad comercial, en mucho tiempo escuchamos esto de hay que estudiar programación, hay que estudiar tecnología, hay que estudiar informática, y eso es cierto, pero también es cierto que a la medida que van pasando los años, la tecnología se va haciendo cada vez más mecánica, y lo que te falta entonces es crear. Por ejemplo, hoy está es muy habitual escuchar a aquellos que manejan y ayudan a manejar redes sociales para las empresas, pero también está empezando a tomar cada vez más fuerza los creadores de contenidos, por ejemplo, porque claro, sabemos cómo manejar una red social, pero no sabemos qué poner, y allí empieza a valorizarse mucho esta cuestión de la creatividad y de la capacidad para relacionarnos entre seres humanos, cosa que difícilmente la tecnología puede reemplazar en el corto plazo. Así que habrá que empezar a mirar esas habilidades y carreras que tengan estos perfiles para poder desarrollar una carrera del futuro, si es que no queremos que la tecnología nos termine dejando afuera, ¿no? Al mismo tiempo, también hay que empezar a pensar la manera de actualizar ciertas carreras que recién vos denominabas como las tradicionales, ¿no? El derecho a través de la tecnología, los nuevos casos de los nuevos delitos informáticos que, si bien ya hay leyes, todavía hay puntos y cuestiones ciegas legalmente que faltan resolver. En el caso de la contabilidad, meterse en el mundo de las criptomonedas, de la economía virtual. También es momento de pensar que hay carreras tradicionales que automáticamente deben empezar a actualizar sus contenidos para tampoco quedarse en el tiempo. Y en esto que vos señalás, Guido, con mucho criterio, el problema es que el tiempo en el que se van actualizando las currículas, la velocidad con la que el sistema educativo se va adaptando, lamentablemente, siempre es más lento que lo que el desarrollo económico y social del mundo va avanzando. Y entonces estos cambios curriculares llegan a veces un poco tarde y terminamos enseñando en la universidad cosas que ya no se usan o que eventualmente no van a ser parte del momento en el que deban ejercer los profesionales su actividad. Por eso es muy importante que los jóvenes entiendan que la formación universitaria es una parte del proceso, pero no todo el proceso,
y que hay que mantenerse actualizado con las tecnologías, con las nuevas tecnologías todo el tiempo, porque es eso lo que te puede dejar fuera de la carrera, cualquiera sea el destino que termines buscando vocacionalmente. No hay que quedarse atrás, la tecnología te va marcando el ritmo, hay que innovar permanentemente, pero sobre todo entender que las relaciones humanas y particularmente la creatividad van a ser dos actividades o dos habilidades absolutamente imprescindibles en cualquier carrera que vos quieras desarrollarte, porque son talentos que la humanidad no va a poder prescindir de ninguna forma, ¿no? Seguimos siendo seres humanos, relacionándonos entre nosotros, y la creatividad, claro está, es una demanda cada vez mayor, porque todo lo que se hace mecánicamente empieza a ser reemplazado, y si nosotros no nos movemos hacia ese sector en el que tenemos que usar la mente para generar nuestros propios recursos, difícilmente podamos tener un desarrollo de largo plazo. Se me vienen a la cabeza muchos ejemplos. En el periodismo, seguir enseñando el periodismo gráfico con los diferentes formatos de escritura, que no son lo mismo que hacerlos en un periodismo digital. En el año en los que yo estudiaba, si bien dábamos algo de periodismo digital, no es lo mismo que ahora con la superpoblación que hay de portales digitales y de redes sociales. Hay que escribir de diferentes maneras, también teniendo en cuenta el soporte. Y en locución te enseñan radio tradicional, pero no, por ejemplo, hacer un podcast, como para seguir sumando ejemplos. Y a esto tengo que agregarte esta siguiente pregunta que tiene que ver con la pandemia, que tiene que ver con el cambio de paradigma en la enseñanza, en las facultades únicamente, no nos vamos a meter de ninguna manera en el ámbito de lo que es la educación primaria y secundaria, sino en el ámbito de las universidades, terciarios, carreras de grados. ¿La virtualidad llegó para quedarse? Sí, definitivamente, y además no quiero que nos pongamos demasiado nerviosos, pero la realidad 3D es algo que ya forma parte de la tecnología disponible, y no falta demasiado tiempo para que esa virtualidad que parece tan lejana termine emulando las aulas que nosotros conocemos físicamente. Así que definitivamente lo que planteás, ¿no? Vino para quedarse, y aunque nos moleste y en algunos casos hasta nos parezca poco dinámico, vamos a tener que aprender tanto a enseñar como a estudiar a través de estas plataformas, que ya son viejas, que ya existían hace tiempo, pero que la pandemia las puso arriba de la mesa como una prioridad, y me parece que lo que nos falta todavía, Guido, es ayornarnos a eso, que los docentes se puedan amigar con la tecnología, que los alumnos puedan entender que ese ámbito virtual es un ámbito de aprendizaje con sus propias modalidades, porque esa dinámica nos está abriendo múltiples oportunidades que antes no teníamos, y más allá de algunas incomodidades, me parece que nos abre una ventana al mundo que no podemos desaprovechar. En un tiempo en el que hay que estar actualizado, la tecnología y la virtualidad son un aliado para aquellos que tienen interés en desarrollar sus habilidades y una profesión del futuro. Es imposible relacionar esto con también las cuestiones económicas y los avances que se necesitan para poder llegar a explotar esta situación virtual en las universidades de la mejor manera, ¿no? Una de las cuestiones económicas es porque definitivamente a las universidades en algún punto, en cuanto a los costos, les conviene no tener clases y tener 800, 900, 1000, 1200 alumnos en aulas todos los días, y al mismo tiempo obliga a los gobiernos, que es algo que está haciendo el Norte Grande, o por lo menos es uno de sus objetivos, que es encontrar una conectividad al 100%. ¿Qué quiere decir esto? Que en algún momento se llega a la posibilidad de que en cualquier ciudad en la que estemos, en cualquier lugar en la que estemos, tengamos un acceso a internet libre, gratuito, y que nos permita justamente poder explotar esta virtualidad que va a ser exigente en unos años y sobre todo en este tema de modalidad de educación de niveles superiores. Todos se van a tener que acomodar a esta nueva modalidad, Guido, los gobiernos municipales, provinciales, nacionales. El mundo está preocupado con esto, en el mundo desarrollado esta también es una discusión, porque claramente aquel que no tenga la tecnología adecuada para seguir los avances del mundo se va a quedar afuera o va a quedar rezagado, y eso va a generar una nueva brecha, ¿no? Una brecha de desigualdad que tiene que ver con el acceso a la tecnología y a la posibilidad de desarrollar mejores recursos, de estudiar más, de aprender más rápidamente, de acceder a los próximos y los últimos avances, y eso me parece que va a ser, te diría yo, la matriz del mundo que viene. Lamentablemente venimos corriendo un poquito la carrera desde atrás, la pandemia nos agarró en ese sentido, tal vez un poco en falsa escuadra,
pero me parece que vamos a tener que acelerar los pasos y es fundamental en esto que el sistema educativo empuje esos cambios. Creo que todavía hay alguna cuota de resistencia importante en algunos sectores de la educación formal, inclusive de la educación universitaria, que se resisten a dar este paso gigantesco y que probablemente tengan que dar un esfuerzo mayor, sobre todo a nivel de la dirección y de la docencia, para poder ayornarse rápidamente a esto, porque los alumnos se lo van a demandar y porque el mundo nos está requiriendo una actualización tecnológica permanente. Las carreras del futuro van a tener que ver con esto, Guido. La tecnología va a ser un intermediario, pero fundamentalmente hay que entender que las habilidades que el mundo va a seguir demandando, que no pueden ser reemplazadas por la tecnología, tienen que ver con las relaciones humanas, tienen que ver con la creatividad. Son dos factores que nos diferencian a los seres humanos del resto de los seres vivos y ahí es donde tenemos que poner el máximo empeño para poder generar una educación creadora, ¿no? Que sea un poco más desestructurada de lo que estamos acostumbrados a vivir en la región. No me quiero ir por las ramas, pero eso también tendrá que ver con transformar al país en un país productor de cuestiones que tengan que ver con la tecnología. Hasta el día de hoy, si bien un montón de veces comprando celulares, comprando computadoras, vemos la cintita que dice Made in Argentina, no está fabricado en la Argentina, está importada, pero sí ensamblada. Lo que tiene que hacer la Argentina es brindar también conocimientos para la creación de esta tecnología que, por cierto, es bastante vieja, es la que llega acá al país. En masas, te digo, ¿no? En ese sentido, Guido, tal vez más importante inclusive que esto que estamos mencionando tenga que ver con esa industria del software que tiene Argentina, que es una industria potente, que va creciendo, que sigue avanzando, que en la región tiene muy buenos exponentes. Me estoy refiriendo a la industria de los contenidos, ¿no? Sí. A lo que usan las máquinas como parte de su inteligencia, y ahí sí los argentinos me parece que tenemos un enorme potencial para desarrollar aplicaciones, tecnología que pueda ser programada, porque para ponerlo en términos un poco folclóricos, ¿no? Los fierros son los más fáciles de producir. Lo que es más difícil y más complejo y más desafiante y seguramente más rentable va a ser la creación de contenidos, la posibilidad de crear software que sea aplicable en todo el planeta, y desde ahí tenemos una oportunidad gigantesca de exportar. Argentina ha hecho pasos interesantísimos en las últimas décadas en esta dirección, pero todavía hay mucho por trabajar, porque es una industria muy competitiva y todo el mundo está allí, ¿no? Argentina no puede quedar afuera. La última, Alberto, es un tema que ya de por sí, por lo menos en lo personal, me apasiona, podría estar mucho tiempo hablando, ¿no? Pero el tiempo es tirano. La última tiene que ver con la economía del conocimiento. ¿Cuántos le falta a las carreras actuales empezar a educar respecto a esto, ¿no? Porque empezamos a ver que nuestros líderes políticos hablan de explotar la economía del conocimiento, pero mucha gente sabe realmente, o poca gente en realidad, sabe realmente lo que significa una economía de conocimiento. Sí, me parece que en esto un poco lo que te planteaba antes, Guido, me parece que todavía nos falta adaptarnos. Están las posibilidades allí, hay mucho para trabajar y desarrollar. Los argentinos somos, en ese sentido, muy creativos, y me parece que tenemos allí todo un trabajo por delante por hacer, sobre todo en ciudades como Resistencia, Corrientes, que son ciudades tradicionalmente universitarias. Hay allí un potencial gigantesco, pero me parece que hay que abrir el juego para que eso sea más rápido, más ágil, más eficiente, y en ese sentido me parece que la tarea pendiente es dejar de lado las estructuras rígidas, aprender a las nuevas formas, ser más rápidos para los cambios, porque lamentablemente si no tenés agilidad en esto, el mundo va avanzando, va progresando, y cuando vos querés alcanzarlo te perdiste 5 o 10 años. Antes, en el pasado, eso obviamente era diferente, los tiempos eran más lentos, pero hoy vos te das cuenta rápidamente que cualquier invención en el mundo en 3 o 4 años llega a nuestros países, y en ese sentido el desafío del sistema educativo para mí es abrir el juego y crecer mucho más rápido, abrir la cabeza para poder meter estos contenidos y para que la economía del conocimiento empiece a brindar sus frutos rápidamente, ¿no? Para concluir, entonces, una de las conclusiones que tenemos que sacar es que ya debemos empezar a vivir con la idea de que ya no existe un solo mundo, que es el mundo real, que nos rodea, sino que también debemos aprender a vivir en el mundo virtual, y esto tiene que ver con esas carreras del futuro. Sí, y yo le pondría mucho énfasis, Guido, a que los jóvenes, sobre todo, que nos están escuchando hoy, los padres que están pensando en estos mismos temas sobre el futuro de sus hijos,
entiendan que el mundo que conocimos quedó atrás, que las carreras tradicionales necesitan ayornarse, como bien planteaste vos, y que fundamentalmente el futuro va a estar enmarcado por estos dos ejes que planteamos hoy, ¿no? Las habilidades vinculadas a la creación de contenidos, a la creatividad, y a las habilidades vinculadas a la generación de relaciones interpersonales. Esas son las cosas muy difíciles de reemplazar por la tecnología. Y allí donde pongamos énfasis en esto, hay un futuro, y probablemente hay un futuro de carreras universitarias y profesionales de mayor valor económico y probablemente de mayor rentabilidad. Así que por ahí tal vez vaya la cuestión. Hay que pensar en esto no solamente en tecnología, sino en creatividad y relaciones y conexiones personales. Entendiendo desde dónde viene la tecnología y hacia dónde va. Muchísimas gracias, Alberto. Interesantísima la charla de este jueves y, por supuesto, te espero el jueves que viene para una nueva columna y seguir dialogando de estas cuestiones que tienen que ver con la actualidad y también proyectando hacia el futuro, conectados entre la tecnología, la economía, el aprendizaje y el conocimiento. Un placer como siempre, amigo. Un abrazo grande, Guido. Allí pasaba Alberto Medina Méndez, columnista habitual ya en Noticiero 9 Federal Medianoche, hablando de las carreras del futuro, la educación superior que debe ayornarse a la tecnología y al nuevo economía del conocimiento virtual. Nosotros continuamos en Noticiero 9 Federal con la siguiente síntesis informativa.